Ya chicos, lo prometido es deuda, tuve que grabar, voy a tener que grabar todo de nuevo, así que vamos a hacerlo voy a explicar todo lo mismo que hicimos en clase, pero va a quedar obviamente un poco más corto, porque no van a haber tantas preguntas, ¿ya? Es la primera clase y ya sé cuál es el error que cometí, para la siguiente prometo que esta cosa no pasa, ¿ya? Chicos, primero para empezar, ¿qué programa vamos a ocupar? Hoy día vamos a empezar con lo que introducciona a la programación, y vamos a empezar con una cosa que se llama algoritmos y pseudocódigo. Puntualmente hoy vamos a ver declaración y manejo de variables y operaciones con variables, ¿ya? Eso es puntualmente lo que vamos a ver hoy día. Lo primero es instalar, insisto, descargar e instalar el programa, que el programa es bastante simple, ¿ya? El programa es bastante simple, se llama PCInt. Ustedes simplemente van al buscador, vamos a buscar en Google y le buscamos PCInt. Qué raro, se aturdió. Este es el programa, fíjense que es el primero que aparece, dice pcint.sourceforge.net. Ese es el logo, ¿ya? Lo que tienen que hacer es simplemente pinchar ahí, seleccionar la plataforma, Linux, Windows, Mac. Yo estoy en Windows, ¿ya? Y descargar la que corresponda. Yo descargué esa. Se demora, insisto, la nada. Fíjense, acabo de pincharla. Me manda a esta parte, tengo que esperar 5 segundos y empieza la descarga. Es bastante simple. Bastante simple. Yo lo que hago es conservar, pero ojo, yo no lo voy a hacer porque ya la descargué. Fíjense, si voy a mostrar mis descargas, esta es como tercera vez que lo hago. Ya está aquí abajo. Voy a mostrar en carpeta. Ahí están todas mis descargas. Y puedo, insisto, iniciarla como ejecutar como administrador. Me manda una validación si quiero, estoy seguro que deseo ejecutarla. Le digo que sí. Y aquí empieza. Y de ahí para adelante, siguiente. Una instalación más de Windows. Ya no hay mucha diferencia. Ahora, obviamente yo voy a salir de la instalación, ya lo tengo instalado, ¿ya? Yo ya tengo instalado, así que yo voy a buscar mi programa y básicamente una vez que lo abran les va a mostrar algo como esto, así, ¿ya? Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que ver acá? Y tenemos que irnos donde dice configurar, opciones de lenguaje o perfiles, dice perfiles entre comillas. Pincho ahí y me abre esta ventanita. En esta ventana yo tengo que buscar, ojo, aquí aparecen perfiles de distintas universidades y de todo el mundo, ¿ya? Nosotros lo que vamos a hacer es buscar, ojo, este en español en particular, vamos a buscar lo que dice flex, o sea, flexible. Seleccionamos flexible y le damos a aceptar. Eso es todo lo que vamos a hacer, ¿ya? Con eso tenemos nuestro programa PCInt listo para trabajar, ¿ya? E insisto, este es un programa el cual es un emulador de programación, no es una plataforma de programación, ¿ya? Este tiene un compilador propio, pero no genera, que yo tenga entendido, no genera ejecutables, ¿ya? Y no genera, trabaja bajo una plataforma en la cual nos permite aprender a programar de manera más simple, para no tener un choque tan fuerte al momento de meternos en lo que es programación. Esa es la idea. Ya, a lo que vamos. Nosotros cuando empezamos un programa, y aquí es donde tenemos que ver, esta cuestión tiene un nombre, para empezar, un algoritmo, y un fin de algoritmo, es decir, un inicio y un fin, al cual yo siempre le coloco un título. Este va a ser ejemplo 01, ¿ya? Y vamos a definir, ojo, yo aquí cuando coloco esta doble barrita, lo que sigue a continuación de esa doble barrita no se considera, se llama comentario y sirve para yo poder escribir lo que quiera y poder definir qué es lo que estoy haciendo. Aquí es donde nosotros le vamos a colocar a esta cosa, digámoslo, algún tipo de nombre. ¿En qué sentido nombre? Y aquí es donde nosotros le vamos a colocar
una definición a lo que es un algoritmo, ¿ya? Yo se la voy a colocar en eso para que ustedes vayan viéndolo. Déjenme agrandar un poquito el texto porque puede que esté un poco pequeño. Yo creo que a ese tamaño está bien. Entonces empezamos, y yo lo que digo es que un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos ordenados, los cuales se ejecutan de manera secuencial de principio a fin. Ya voy a agregarle un enter aquí para que se vean todo su esplendor. Eso es lo que es, como podemos definirlo de una manera más ordenada, lo que es un algoritmo. Es una secuencia de pasos lógicos los cuales se ejecutan de manera secuencial, o sea, en una secuencia, uno primero y el otro después, uno detrás del otro, desde el principio y hasta el fin, el cual, ojo, y aquí es donde viene el complemento de la explicación, el cual va ejecutando estas instrucciones o va tomando la instrucción y va aplicándola una a una y avanzando. No sé si les queda más claro de esa manera, ¿ya? Eso es lo que es un algoritmo. Y aquí nosotros empezamos a definir, como le digo, empezamos a definir cosas en donde, por ejemplo, primero voy a definir aquí mismo voy a dejar un espacio bien grande acá, el control Z, me gustó como me gustaba como estaba, déjenlo así nomás, ¿ya? Voy a definir lo que es un dato, o ¿qué es lo que es un dato? Nosotros, y se lo voy a explicar en pocas palabras, un dato es un fragmento de información no contextualizado. La información es un compendio o conjunto de datos contextualizados. ¿Cómo se lo explico de mejor manera? Un dato, ¿cómo se lo voy a definir? Un dato es, insisto, es un fragmento de información no contextualizado. Supongamos si yo les digo 35, ¿ya? ¿Qué es para ustedes 35 aparte de un número? Es difícil de interpretarlo, ¿cierto? Yo puedo decir cualquier cosa sobre 35. 35 grados, 35 años, 35 metros, 35 centímetros, 35 milímetros, 35 unidades de algo. Si no lo contextualizo, el número 35 no tiene ningún sentido. En cambio, si yo le digo a ese dato, le digo que lo contextualizo en el sentido de que son 35 unidades de bebida o 35 latas de bebida, ya estamos hablando de un contexto en donde yo sé que el número 35 se refiere a la cantidad de latas de bebida. Eso es una información. Un dato es solamente un fragmento del cual sin contexto yo no puedo ocuparlo para mucho. ¿Se entiende? En cambio, cuando yo digo que ese dato tiene un contexto, nosotros podemos decir, ya no deja de ser solo un dato y pasa a ser un fragmento de información. O sea, y ahí vamos definiendo dato, fragmento de información no contextualizado. Creo que se escribe así, ¿ya? En cambio, ya le voy a hacer caso, si no me voy a aburrir peleando con este botón. Información, dato o conjunto de datos contextualizados y relacionados, ¿ya? Porque tienen que tener una relación. Si yo, por ejemplo, digo que voy a tener en una parte a modo de contexto, voy a guardar el nombre, la edad, la dirección, el teléfono y el email, estamos hablando que están relacionados porque estamos hablando de los datos de una persona. Por eso se dice que son contextualizados y relacionados, para que la información sea completa. Ojo, es por eso. Entonces, ya teniendo claro lo que es un algoritmo, lo que es dato y lo que es información, nosotros deberíamos empezar a
interiorizando sobre cómo declarar una cosa que se llaman variables. Voy a volver a variables. ¿Qué es lo que es una variable? Una variable es una representación gráfica de un espacio de memoria con algún tipo de información, con algún tipo de dato de información. Eso es una variable dentro de lo que es un algoritmo, ¿ya? Dentro del algoritmo nosotros tenemos variables. Estas variables son la representación gráfica de un espacio de memoria el cual va a almacenar un dato o una información. Eso es una variable. Entonces, insisto, variable yo creo que ustedes las voy a escribir en un documento Word netamente, porque mi ortografía es pésima, pésima. Y último ahí la puedo corregir. Después los pego acá para que simplemente vamos viendo y vamos teniéndolo todo junto. Aquí. ¿Ven? Lógico. Principio. Información. Información. Ya. Entonces. Insisto, variable es una representación gráfica de un espacio de memoria del... Sí, redondeémoslo más. Va a ser una representación gráfica de un espacio de memoria del PC donde se almacena un fragmento de información o dato. ¿Ya? Gráfica. Exacto. Y lo dejamos ahí. Eso es lo que es una, insisto, una variable. ¿Por qué son importantes las variables? Porque las variables son con lo que trabajamos cuando estamos trabajando con los algoritmos. Ahí se ve más bonito. Donde tenemos el primero, segundo, y ahí están separados todos los elementos. Y ahí se ve más bonito y tiene menos falta de ortografía. ¿Ya? Pero insisto, con esto que es lo que estamos logrando entender partes, pero ahora vamos a empezar a ocuparlas. ¿Cómo yo ocupo, o cómo yo, y esto se le llama declaración, cómo yo declaro, yo digo aquí hay una variable? En PCInt es bastante simple, se dice definir, le damos el nombre de la variable, X va a ser el nombre de esta variable, me equivoqué, y con eso está listo. Yo acabo de definir X como un número, o sea, X es el nombre de la variable. ¿Qué nombre puede tener? El que yo quiera. Les puedo asignar cualquier nombre de la variable. Pero, insisto, ese nombre va a representar un número. ¿Qué número tiene? Ninguno hasta el momento. Acabas de reservar un espacio en memoria que se va a llamar X y va a almacenar un fragmento de información que va a ser un dato que yo le voy a pasar. ¿Se entiende? Hasta ahí. Espero que se entienda, chicos. Es bastante simple, insisto. Definimos la variable y le ponemos un número, es decir, decimos que va a ser de tipo número. ¿De qué otro tipo hay? Definir Q, una variable Q, como texto. Podemos definirla como texto, el cual va a tener cualquier tipo de carácter. Es un texto. Perfecto. ¿Qué otro tipo de variable hay? Definir. Ojo, no solamente las variables tienen un componente, yo puedo colocarle, por ejemplo, estado. Estado, así se va a llamar la variable, estado. La defino como lógico. Fíjense, ahí aparece. Lógico. ¿Qué es lo que es un valor lógico? Un valor lógico es un valor que se llama booleano, o viene del tema de la teoría de la álgebra de Boole,
¿ya? Unos matemáticos viejos que pueden no importar mucho, pero lo importante que tiene es que esta variable que se llama estado puede tener dos tipos de estado. Básicamente es un valor binario. ¿En qué sentido binario? Que puede tener puede encontrarse en un extremo o el otro. O sea, esta cuestión va a ser verdadero o falso. Cualquiera de esos dos valores va a tener ese valor que se llama estado. ¿Ya? Bueno, ¿yo qué? Que estoy mal. Ahí sí. Uy. No, pues yo tenía que escribir verdadero, por eso el auto estaba así. Chúngale. Ahora sí. Tengo verdadero o falso, ¿cierto? En inglés. ¿Por qué en inglés? Y tengo que recalcarlo en inglés porque en inglés están casi todos los lenguajes de programación. Así que para que vayan asimilándolo, esta cuestión sería true o false. Así se escribe en inglés. Verdadero o falso o true o false. Son valores de tipo, insisto, lógicos. Y tenemos los valores reales. Número. No, número no. Porque es una palabra reservada. Fíjense que las palabras que están en azul son palabras reservadas. Yo no puedo ocuparlas como variables. Así que voy a colocar num, solamente num, como real. ¿Cuál es la diferencia entre real y número? Número va a tener valores de cualquier tipo de número. Real siempre va a tener valores con decimales. ¿Por qué? Porque apela o te está tratando de buscar, por decir de alguna forma, está tratando de buscar números que sean reales, o sea, que pertenezcan a los reales, que tengan coma algo. Espero que se entienda, ¿ya? Yo creo que es bastante simple hasta el momento definir los tipos de variables que vamos a tener, ¿ya? Yo voy a comentar esto de aquí, lo voy a sacar, control X, y los voy a dejar aquí arribita, no los vamos a ocupar por el momento. ¿En qué sentido no los vamos a ocupar? Que vamos a hacer otras. Los vamos a comentar, cuestión de que no interfieran en la ejecución del código. Ahí tienen, voy a guardar, sí, muy bien. Vamos a hacer el ejemplo 01. Listo, perfecto. Sí, eso escribamos, los vamos a tocar, vamos a trabajar con el mismo. Vamos a hacer el mismo trabajo. Ya, aquí tenemos definido. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora yo? Yo voy a definir dos variables más. W como número y voy a definir res como número. Claro que me mandé un condoro feo aquí. Era de. Ahí está, definir res como número. He definido tres variables, x, w y res. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y aquí vamos a ir a la primera funcionalidad que vamos a implementar. Yo, para poder mostrarle al usuario que es lo que necesito que haga, tengo que escribirlo para que le aparezca reflejado al usuario qué es lo que deseo que él haga. En este caso voy a escribir así con estas palabras, o sea, con esto yo salgo por consola, ya, por la consola voy a escribir ingrese un número, ya, y el usuario va a tener que leer ese número, es decir, va a tener que ingresar por el teclado ese número, y yo con el programa voy a leer ese número y voy a almacenarlo en una variable. ¿En cuál? Tenemos tres variables, así que vamos a ocupar una de esas. O sea, yo digo que voy a leer ese valor y lo voy a almacenar en X. Así de simple. Leo el valor y lo asigno a X. Ahí está mi primer valor. Para el segundo, voy a subir en un poquito. Voy a escribir ingrese segundo valor. No, más cortito. Ingrese otro número. Con eso ya tenemos listo el ingreso del siguiente número.
Así que ahora yo voy a leerlo y obviamente voy a guardarlo en una variable, pero lo voy a guardar en otra. Porque si lo guardo en la misma variable x, voy a perder el valor anterior. Así que lo voy a almacenar en otra variable. Así que leer w, que esa es la variable que teníamos declarada, ¿cierto? Ya he leído mis dos valores. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente ir y hacer... ¿qué es lo que vamos a hacer? Sumar. Ya, vamos a sumar estos dos valores. ¿Se entiende? Así que lo que yo voy a hacer, que es en res, lo voy a hacer igual a x más w. Con eso, ¿qué es lo que he hecho? El valor que contiene x más el valor que contiene w se van a sumar y va a quedar ese resultado en res. Ahora lo que voy a hacer es mostrar este resultado. ¿Cómo? Escribir la suma es, dos puntos, espacio, cierro la comilla, y para poder juntar el valor que tengo en res, yo le coloco coma, res. Y con eso voy a mostrar su resultado. ¿Ya? Ojo, esto no es que esté de más, sino que son los comentarios que tenemos con respecto a lo que hicimos. Pero nuestro algoritmo empieza ahí y termina aquí. O sea, va a ser esto primero va a definir una variable, después va a definir la otra, después va a definir la otra, después va a pedir el ingreso de un número, después va a leer lo que nosotros creamos por el teclado, lo va a almacenar en X, va a pedir el ingreso de otro número y va a leer lo que ingresamos por el teclado y lo va a almacenar en W. Después esos dos valores que están ingresados tanto en X como en W, nosotros los vamos a sumar y va a quedar en res. ¿Ya? Dejándolo en res, nosotros simplemente le decimos escriba la suma es el valor que haya quedado en res. Vamos a probarlo. ¿Ya? Se me perdió el mouse. Eso, acá está. Entonces voy, ingreso el primer número, 5, ingreso otro número, 3, eso me debería dar 8. La suma es 8. Así. Eso es, y así de simple es cómo funciona y cómo se ejecuta esto. Simplemente le doy play y esto me va a mostrar un resultado. Espero que hasta ahí no tengamos inconveniente. Primer desafío. Implemente las 4 operaciones básicas. ¿Ya? O sea, ya hice la suma. ¿Qué tendría que hacer para tener la resta, multiplicación y división entre esos dos números? Es bastante simple. Intenten hacerlo. ¿Ya? Ahora, que ya vimos más o menos que ustedes lo hicieron, veamos cómo quedaría. Voy a tomar el mismo ejemplo, voy a guardar los cambios para no tener problemas. Voy a tomar el mismo ejemplo y voy a implementar solamente lo que falta. Yo ya ingresé los dos valores, mostré la suma. En realidad voy a copiar estas dos líneas y las voy a copiar para abajo y las voy a ir modificando. Fíjense. En donde yo voy a decir que la resta la multiplicación y la... me faltó un espacio. Y la división que tendría que ser de este tipo. ¿Cierto? Con eso ya tengo los 4 resultados. Así que no es difícil. Fíjense, y estoy ocupando la misma variable. La variable, cuando yo la imprimo acá, tiene el valor de eso. Una vez que termina, yo vuelvo a asignarle un nuevo valor con un procedimiento matemático distinto. Y por ende tiene otro valor acá. Después vuelvo a aplicarle y le cambio el valor, muto su valor, aplicándole otro procedimiento matemático distinto, con los mismos valores, pero otro procedimiento matemático. Y entrego un resultado distinto. Entonces, viendo esto, veamos cómo se comporta.
creo que voy a agrandar un poco esto, por ahí sí está bien, y esto un poquito para abajo. Entonces yo voy a colocar primer número 4 y el segundo número va a ser 2, para que me quede el número cerradito y sea fácil de saber. La suma de esos dos números es, ¿cierto? 2 más 6, digo 2 más 4, 6. La resta de 4 a 4 le resto 2 es 2. La multiplicación es 4 por 2, 8. Muy bien. Y la división es a 4, lo divido 2, me da 2. Y tenemos listas las 4 operaciones básicas. ¿Muy difícil? Yo creo que no. Vamos a ver, insisto, vamos a ver algunos procedimientos o algunos ejemplos que deberíamos tener más o menos claros sobre cómo se trabajan y cómo se operan, ¿ya? Para lo cual yo subí una guía, insisto, se ha subido una guía de ejercicios, pero para la cual hay ciertos ejemplos que vamos a revisar, ¿ya? Voy al ejemplo número 2. Voy a hacer un nuevo ejercicio, voy a agrandarlo un poquito, y vamos a ver cómo funcionan ciertas operaciones aritméticas, digámoslo, medianamente fáciles. ¿En qué sentido? En el sentido de que cómo hacer que un número sea elevado al cuadrado, cómo sacar la raíz cuadrada de un número y cómo saber el valor de pi. ¿Para qué? Para hacer distintos, insisto, ejercicios, ¿ya? Para empezar, insisto, nosotros vamos a tomar, o qué es lo que voy a hacer yo, declarar un par de variables, pedir un valor y ese valor mostrarlo elevado al cuadrado en su raíz cuadrada y el número pi, para que veamos cómo estos valores podemos ocuparlos de manera simple. Definir z como número, ya pido un valor. Voy a mostrarle cómo declarar más de un valor del mismo tipo, o más de una variable del mismo tipo de número, o del mismo tipo de dato. Por ejemplo, voy a sacar ese y voy a W y R. Tres variables. ¿Voy a ocupar tres variables? Sí, con tres yo creo que me alcanza. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, obviamente, pedir que me ingrese mi valor. Ingrese valor, ¿cierto? Después voy a leer ese valor y lo voy a almacenar en Z. ¿Ya? Lo tengo definido y lo almaceno en una variable. En W voy a dejar el resultado, o sea, W va a ser igual a... Aquí viene la primera parte, en donde yo le voy a sacar la raíz cuadrada a este número. La raíz cuadrada, disculpen, y coloco el número entre paréntesis. O sea, al número que está entre paréntesis, sáquele la raíz cuadrada y me la deja en W. ¿Ya? Voy a escribir la raíz cuadrada del número es, y le agrego el número, ¿cierto? Listo. Me equivoqué, ahí sí. Listo. Así saco la raíz cuadrada, y creo que raíz es con Z. ¿Ya? ¿Cómo saco el elevado al cuadrado de ese número? El número es, y vamos a hacerlo ahora, fíjense. ¿Cómo debería ser? Voy a dejarlo en R. R va a ser igual a Z elevado al cuadrado. Fíjese que me aparece una flechita. Ese valor, ojo, si no lo encuentran, no, esto no era en operador, aquí está, eso fuera. Acá dice potencia, yo ese número lo cambio por potencia, eso es, y ahí está, ese es el valor.
Esta que al lado dice operaciones y funciones. Yo si lo cierro, ahí está operaciones y funciones, y necesito el valor, ahí está potencia, lo pincho y me lo da. Y dice que el número elevado al cuadrado es R. ¿Se va entendiendo? Espero que sí. Es bastante simple. Es muy simpático para hacer algunas cosas. Ya vamos a ver para qué. Tengo un par de ejercicios los cuales vamos a demostrar cómo funcionan y cómo operan. ¿Ya? Fíjense, ¿qué más necesito? Ah, pi, el valor de pi. ¿Cómo saco el valor de pi? El valor de pi es muy fácil, es una constante. Y ahí está, pi. Solamente se hace escribiendo pi con mayúsculas, p, i en mayúsculas. Y yo lo que voy a hacer es mostrar el valor de pi simplemente llamándolo. Listo, ahí está. Con eso voy a mostrar el valor de pi. ¿Puedo ocuparlo? Sí, puedo ocupar el valor de pi. Está simplemente disponible para trabajarlo. Fíjense, echémoslo a andar esto y veamos qué podemos hacer. Voy a agrandar un poco esto y voy a decir ingrese el valor. Voy a ingresar el número 4, en donde la raíz cuadrada de 4 es 2, porque 2 por 2, 4, ¿cierto? En donde 4 elevado al cuadrado es 4 por 4, 16, ¿cierto? Y el valor de pi es 3,1416 o 3,14159 y algo. Que nunca, siempre he llegado hasta ahí, nunca me he aprendido más del número. Pero primero yo ingreso el valor y esto me da el resto de los valores. Es 2 porque es la raíz cuadrada, 2 por 2, 4. El número elevado al cuadrado es 16, 4 por 4, 16. Perfecto. Y el valor de pi es 3.14159 26536. Tampoco genera tantos valores. Recuerden que pi es un número irracional infinito, así que podemos colocarle un millón de números. Es decir, no podemos colocar cualquiera, tiene un número infinito de valores a tratar. Ya no tengo idea hasta cuánto han llegado. Yo creo que algún ocioso tiene que haber llegado a unos cuantos millones de números calculados, ya, pero no creo que sea más que eso. ¿Para qué nos sirve esto? Para un montón de cosas y funciones. Pues, ojo, estas funciones son matemáticas y si queremos hacer una aplicación del tipo que sea, en ocasiones vamos a tener que enfrentarnos a sacar cálculos. Y este tipo de herramientas sirven para poder implementarlo. Ya, voy a guardarlo como ejemplo 2. ¿Listo? Guardamos el ejemplo 2. Insisto, ahora con esto, con todo esto que hemos visto, nosotros ya podríamos, insisto, hacer algún tipo de ejercicio. Para lo cual, denme un segundo, les tengo acá una hermosa y linda guía de ejercicios. Se está abriendo, denle un segundo, en donde, por ejemplo, el primer ejercicio es ese que está ahí. Pescar dos números y cambiarlo a la posición de sus variables. ¿Ya? No, me está alegando por otro programa. Denme un segundito. Estoy. Vamos a hacer insisto, los tres primeros ejercicios. Los otros se los dejo de tarea. Ya, el primer ejercicio, o sea, nos vamos acá, dice, lo voy a copiar tal cual para no perderme y lo dejo como comentario en mi PC. O sea, voy a agregar uno nuevo, insisto, lo vamos a dejar como comentario.
Ahí está, yo creo que no. Vamos a ver, a agrandar un poco esta cosa, está muy pequeña. Voy a sacar este de acá y creo que ahí sí, yo creo que ahí quedó más ordenadito y podemos ya empezar a revisarlo. Y fíjense, lo dejé sobre el que se va a llamar, le vamos a colocar ejercicio 01, pero todo junto si no me alega. ¿Ya? Dice dos variables A y B. El usuario debe teclear, se le pide realizar un algoritmo que realice que intercambie estos valores en ambas variables y muestre cuánto valen al final las dos variables. Recuerde la asignación. Es decir, ¿en qué sentido? Yo primero pido que ingresen un valor en A, después que ingresen otro valor en B, y que estos valores después los intercambien entre una variable y otra. Eso es lo que se está pidiendo. Para esto, yo necesito recurrir al truco de la variable auxiliar. ¿Ya? La variable auxiliar, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que hace? La variable auxiliar yo la ocupo como un comodín. Es decir, voy a tener mis dos variables más una variable auxiliar en la cual yo voy a dejar uno de los dos valores para poder intercambiar entre una variable llena y una vacía. Porque si no, si lo hago entre ellas dos, lo que pasa es que una variable va a perder su valor y la otra va a quedar van a quedar básicamente las dos con el mismo valor. Veámoslo. Definir A, B, auxiliar. La definimos como número. ¿Listo? Tenemos nuestras tres variables. Lo que pido ahora es ingrese valor 1, leer A, ingreso valor 2, leo B, y después lo que hago es hacer el intercambio. Primero leo A, después leo B, y ahora voy a hacer el intercambio, en donde primero asigno el valor de A la variable auxiliar. O sea, auxiliar va a ser igual a A. Después A, que ya lo respaldé, va a ser igual a B. Después B va a ser igual a auxiliar. Y con eso nadie perdió su valor. Una vez que los tengo así, muestro los valores. Ya, y con eso estoy mostrando los valores de A y de B. ¿Se entiende? Vamos viendo. Veamos cómo se ejecuta. Ingresa el primer valor, 5, y el otro valor va a ser 2. O sea, después debería mostrarme 2 y 5, ¿cierto? Yo creo que por ahí va, ¿cierto? 2 y 5, así está. Intercambió los valores entre las variables. Eso para que vean cómo nosotros podemos jugar y cómo nosotros podemos intercambiar los valores entre una variable y otra. Pero tenemos que tener un poco de la lógica para saber cómo esta cosa nos muestra o cómo esta cosa debería trabajar para no perder los valores. Tengan mucho cuidado con eso. Este es el ejercicio 01. Así que vamos a guardarlo. Tengo el ejercicio 001. Vamos por el ejercicio
0,2. Yo creo que en este ya nos hemos pegado una adelantada porque el ejercicio 2 ya lo tenemos hecho. Lea dos números, calcule calculando y escribiendo el valor de la suma, la resta, el producto o la multiplicación y la división. Ya nos hemos pegado un salto ahí. Así que ese ya está hecho. Ese ya está hecho. ¿Dónde? Si no me equivoco, aquí. El primer ejercicio que hicimos, en donde hicimos más de un elemento. Bien. Siguiente ejercicio, y aquí es donde nos empiezan a complicar la vida, por decirlo de alguna forma. ¿En qué sentido? Yo pido ingresar dos valores. Voy a agrandar incluso esta cuestión. Primero que todo, enviémosle al fondo. Ya. Perfecto. Ahí está. Es más, yo creo que lo voy a achicar todo muy grande. Ahora me quedo muy grande. Por ahí está bien. En donde yo la voy a incorporar un poquito. Ahí está. Fíjense, aquí muestro un ejemplo sobre cómo sacar la hipotenusa. Ingresando un cateto, ingresando el otro cateto. O sea, ingreso dos catetos y aquí muestro que el cateto al cuadrado, el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Es una fórmula, la cual, para eso nosotros ya vimos cómo sacar la raíz cuadrada y vimos cómo elevar, pero igual, de todas maneras, ahí está el ejemplo. ¿Cuál sería la fórmula para sacar la hipotenusa? La hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada del cateto, y aquí lo voy a, insisto, a poner un paréntesis más otro paréntesis para que quede más bonito, en donde cateto 1 elevado al cuadrado más cateto 2 elevado al cuadrado, la suma de estos dos catetos, ¿cierto? La suma de estos dos catetos al cuadrado, yo le saco la raíz y me da la hipotenusa. Eso es matemática de trigonometría, si no me equivoco, ¿sí? Álgebra, trigonometría, álgebra. Esto es álgebra. Y ojo, y cosas bastante no muy lejanas, cosas de tercero medio, cuarto medio, no es más que eso. ¿Ya? Esa es la fórmula. Ahí está la fórmula, tal cual, incluso esas son nuestras variables. ¿Ya? Fíjense, lo voy a hacer con las mismas variables. Voy a armar el ejercicio 03. Nuevo. Lo voy a agrandar un poquito. Y voy a, insisto, voy a declarar variables. O sea, definir. Hipotenusa, cateto 1, cateto 2 como números. Hipotenusa, cateto 1 y cateto 2 son los mismos. No han cambiado, insisto, he colocado los mismos valores. Yo lo que tengo que pedir es el ingreso del cateto 1 y el ingreso del cateto 2. Ya, perfecto. Entonces, pedí el ingreso al cateto 1 y leí el cateto 1. Aquí, hasta aquí nada nuevo bajo el sol, ¿cierto? Después pido el ingreso al cateto 2 y leo cateto 2. He leído los dos valores, insisto, hasta aquí nada nuevo bajo el sol. Aquí viene la parte simpática del asunto. Hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada. Estoy aplicando la fórmula tal cual está ahí, tal cual la dejé escrita. Raíz cuadrada de el primer cuadrado más el segundo cuadrado del cateto. O sea, cateto 1. ¿Dónde está? Potencia. No puedo haberme perdido tanto. Ahí está, potencia.
elevado al cuadrado. Cateto 2 potencia elevado al cuadrado. Y con eso ya he sacado la hipotenusa. Fíjense que es un ejercicio, aquí estamos aplicando ni más ni menos que al señor Pitágoras, ¿ya? En donde tengo ese elemento más ese elemento me va a dar un producto, una sola cosa, ¿cierto? Este me va a dar un elemento, es el cateto 1 elevado al cuadrado, este es el cateto 2 elevado al cuadrado, estos dos números yo los sumo y a ese valor final le saco la raíz cuadrada y con eso consigo la hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Ya? Suena bien matemática lo que estamos hablando, pero no es ni más ni menos que aplicar una fórmula, nada más. Ustedes tienen que saber aplicar la fórmula, incluso ni siquiera entenderla, solamente saber pescar la fórmula que le están pasando y trasvasijarla a un nuevo ejercicio. Con esto yo después lo que hago es decir, escribir la hipotenusa es hipotenusa, mi variable hipotenusa, ¿cierto? Y con eso ya puedo calcular lo que yo quiera, es decir, la hipotenusa que yo quiera, digámoslo. Cateto 1, y aquí es donde yo tengo una fórmula que a mí me la enseñaron en el campo, ¿ya? En donde la gente que hacer cancha, que hacía sembradío, tenía una cuestión que se llama la regla del 3-4-5. 3 para un lado, 3 para el otro y 5 el diagonal. Con eso sacábamos los 90 grados, haciendo solamente 3 rectas que se puedan medir con una unidad de medida de 3, 4 y 5. Dígase 30, 40, 50 centímetros. ¿Se entiende? Con eso nosotros hacíamos la medida y nos daba un ángulo de 90 grados exacto. O sea, yo aplico 3 en un lado, 4 en el otro y la hipotenusa debería darme 5. Ahí está, medio 5. Funciona. Estamos sacando la hipotenusa aplicando a don Pitágoras. Perfecto. Este es el, me atrevo a decir, ejercicio más complicado. Para el otro, hicimos el primero, el segundo ya estaba hecho, ya lo teníamos hecho. Voy a guardar este. Este es el ejercicio 3. Pero le voy a colocar un 0 más porque ya está hecho nuevamente. El ejercicio 003. Ahí está. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a simplemente definirles, para terminar, las variables. Porque fíjense, acá nos piden ingresar solamente un valor, que es el radio de una circunferencia. Voy a buscarlo para que lo vean mejor. Dame un segundito. ¿Ya? Sí, aquí hay una buena... Aquí hay una buena imagen en donde aparecen algunas cosas. Esto está bien. Vamos a abrirle en nuevo. Alguien por fiar le gustó más lo que hinchado para que no. Ahí sí. Lo sacamos de la Wikipedia. Ahí está. Fíjense. El radio es desde el punto centro hacia una orilla. Ese es el radio. El diámetro es 2 veces el radio. Por ende, la fórmula es 2 por R. ¿Ya? Después viene, tengo el radio, tengo el diámetro, el perímetro. Aquí empieza a ponerse complicado el asunto. El perímetro es 2 por pi. ¿Cómo dijimos que era pi en Paint? Simplemente escribir pi con mayúscula. Lo mismo que tenemos acá. Escribir pi con mayúscula. O sea, para que la fórmula funcione, yo ingreso el valor de R y pi es una constante que está definida. Y ahí están, insisto, ahí están nuestros valores listos para ser ejecutados. Para calcular el diámetro, yo insisto, ingreso solamente el radio.
solamente el radio, el valor de el radio, tal como lo dejamos definido aquí, solamente ese rojito es el que yo ingreso. Teniendo ese ingresado, yo voy a calcular el diámetro, que es dos veces el radio. El perímetro es 2 por pi por el radio, ¿ya? El área es pi por el radio al cuadrado, ¿ya? A ustedes se les está pidiendo ingresar solamente R, guardarlo en una variable y calcular el diámetro, el perímetro y el área. ¿Estamos, chicos? Se los dejo de tarea para la casa. Los dejamos hasta aquí por hoy. Insisto, ya mañana vamos a ver el resto de los ejercicios. Nos vemos, cuídense.